Imagina esto: Sicilia, año 1040. Una fortaleza cristiana asfixiada por el sitio. Las piedras del patio están frías, húmedas, gastadas por siglos de pasos nerviosos. El aire huele a humo viejo y a miedo reciente. Y en medio de ese escenario, un ataúd pesado, de madera oscura, avanza chirriando sobre el suelo de piedra como si el propio edificio estuviera rechinando los dientes. Dentro, dicen, yace el comandante más temido de los hombres del norte. Un monstruo nórdico que llegó del mar como una tormenta y convirtió la guerra en una costumbre. Murió de fiebre, susurran los guardias con alivio. Por fin. En los asedios, incluso los soldados dejan espacio para la superstición. Si el demonio cae enfermo y muere sin espada, es porque Dios lo quiso. Las puertas se abren, no por compasión, sino por protocolo. Una sepultura cristiana. Un gesto de civilización en un mundo de hachas. El cortejo entra lentamente al patio. El sacerdote levanta la mano para bendecir al muerto. Hay un instante de silencio, de calma casi sagrada, en el que los defensores sienten que quizá, solo quizá, la pesadilla se ha terminado. Y entonces el ataúd explota. La tapa se revienta desde dentro con un golpe seco, brutal. No hay olor a muerte, no hay rigidez. Hay un rugido. Un cuerpo salta hacia afuera, agarrando un hacha de guerra como si la fiebre hubiera sido un disfraz, y la tumba, una puerta de entrada. Antes de que los guardias puedan gritar, el funeral se transforma. Los que parecían portadores sacan cuchillas ocultas. El sacerdote deja de ser sacerdote. La procesión deja de ser procesión. El patio, en segundos, se convierte en un matadero. La ciudad cae en menos de una hora. Y no fue un milagro. Fue un diseño. Una jugada fría, calculada, tan despiadada como brillante, ejecutada por el superviviente más peligroso del siglo XI. Harald Hardrada. Antes de seguir desarmando estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta descubrir las verdades escondidas de la historia, considera darle like, suscribirte y dejar un comentario diciendo desde dónde estás escuchando. Me sigue pareciendo increíble que estemos conectados, desde rincones distintos del mundo, por la misma curiosidad. Mirar hacia atrás y encontrar el costo real de las leyendas. Porque para entender cómo un hombre llega a ser capaz de algo así, usar un ataúd como arma de asalto, convertir la fe de un enemigo en su punto ciego, tenemos que rebobinar 8 años. Corte, Noruega, Stiklestad, 1030, un valle embarrado, gris, vivo de violencia. No es una batalla heroica. No es un duelo limpio bajo el sol. Es una masacre de campesinos contra una línea real que se desmorona. Una pared de escudos que cruje como madera vieja. Harald tiene 15 años. 15. Está pegado al costado de su medio hermano, el rey Olaf, el hombre que la posteridad llamará el Santo. En ese momento, todavía no hay santidad en el aire. Hay sangre, hay barro, hay gritos, y hay una verdad que el cuerpo entiende antes que la mente. Están perdiendo, están rodeados, están superados. La línea real cede bajo el peso de cuerpos que empujan, lanzas que perforan, hachas que caen como martillos. Harald lo ve de cerca, demasiado cerca. Cómo un guerrero hunde un hacha en la pierna de Olaf. Después una lanza entra en el vientre. La cara del rey cambia. No por miedo, por sorpresa. Por ese instante en el que incluso un hombre destinado a ser santo comprende que la carne no negocia. Olaf cae. Y con él cae todo el sentido del mundo de Harald. El caos estalla. La pared de escudos se rompe. La batalla se vuelve una carnicería en la que ya no existen órdenes, solo instinto. Harald intenta pelear, intenta mantenerse en pie, pero es un niño luchando contra gigantes. Una hoja le abre el cuello, otra le golpea el cuerpo. El mundo gira.
Sus piernas se vuelven barro, y Harald se desploma. Su cara se hunde en el lodo, el barro le llena la boca, la sangre le calienta la piel. El ruido se vuelve lejano, como si alguien hubiera metido la guerra bajo el agua. Encima de él caen cuerpos. 1, 2, 3, un montón de carne, metal, respiraciones que se apagan. Ahí debería haber terminado su historia. La mayoría de las historias terminan ahí. Pero cuando cae la noche, algo sucede que no aparece en los himnos ni en las estatuas. El cadáver no se queda quieto. Bajo ese peso de muertos, un cuerpo joven se mueve. Busca aire. Busca un hueco. Y como un animal herido que se arrastra fuera de una trampa, Harald sale de debajo de los cuerpos. No corre. No puede. Se arrastra. Cada movimiento le recuerda que está vivo a un precio terrible. Y sin embargo se mueve, porque en ese momento entiende la primera gran lección del siglo XI. Vivir no es un derecho, es una conquista. Un granjero local, uno de esos hombres anónimos de los que depende el destino de los reyes, lo encuentra. No lo anuncia, no lo lleva a una plaza, no pide recompensa. Lo arrastra hacia una bodega oscura, un sótano donde el aire huele a tierra y a secreto. Harald pasa semanas allí, semanas en las que el cuerpo se recompone lentamente, hueso por hueso, herida por herida. Pero lo que realmente cambia no es su carne, es su mente. Algo se endurece, algo se enfría, algo aprende a vivir con la idea de que el mundo puede aplastarte y seguir girando sin mirarte. Dicen que en Stiklestad murió un rey, pero también murió un niño. El que se levantó después fue un fugitivo. Y ser fugitivo en Noruega, en 1030, significa una sola cosa. Hay un precio por tu cabeza, y hombres que viven de cobrarlo. Harald no puede quedarse. Cazadores daneses rastrean el valle. Los nombres corren como rumores por las granjas. El hermano del rey, el joven, el que sobrevivió. En un mundo donde la lealtad se compra con plata y el miedo con fuego, la sangre real es una moneda peligrosa. Así que Harald reúne lo que queda, un puñado de sobrevivientes, hombres rotos como él. No son un ejército, son sombras, fantasmas con hambre, y se van hacia las montañas, el Kiel, la frontera helada que separa Noruega de Suecia. Caminan como si el invierno los estuviera cazando. Sobreviven con corteza de árbol, con animales cazados a la desesperada, con el calor mínimo de un fuego que no se puede ver desde lejos. Cruzan hacia Suecia y después hacia algo aún más vasto y más cruel, el vacío que conduce a la Rus. Y entonces, como si el mundo se abriera de golpe, llegan a Kiev. La capital de los Rus no es el norte primitivo. Es una fortaleza de comercio, de piedra, de rutas fluviales y ambición. El aire ya no huele solo a humo y nieve. Huele a mercancías, a cuero, a metal, a especias que vienen de lugares que Harald ni siquiera puede imaginar. Se presenta ante el gran príncipe Yaroslav. Y aquí ocurre una escena silenciosa, pero decisiva. Harald no trae corona, no trae tierra, no trae ejército. Trae una cicatriz en el cuello, un arma en la mano y una ausencia total de miedo. Le ofrece su espada al mejor postor. En ese momento, el príncipe exiliado desaparece. Comienza la edad del mercenario, pero Kiev no es un refugio, es una forja. Yaroslav el Sabio está atrapado en luchas de poder con Polonia al oeste y con tribus nómadas al sur. Para un joven vikingo con nada que perder, el negocio de la guerra está en auge. Harald no se sienta en la corte a esperar. Toma a su banda y la integra en el ejército del príncipe. Aquí aprende un tipo de guerra que Noruega no le enseñó. En su tierra, las batallas eran colisiones, muros de escudos, empujones, hierro contra hierro, y el que aguantaba más ganaba. Pero en la frontera de la estepa todo es movimiento. Los pechenegos,
arqueros a caballo. Atacan como humo y se desvanecen antes de que puedas responder. Te obligan a pensar diferente. Te obligan a adaptarte o morir. Y Harald, que ya murió una vez en Stiklestad, no tiene interés en repetir la experiencia. Deja de ser un muchacho que solo sabe pelear de frente y empieza a mirar como un comandante. Aprende a coordinar unidades, a usar el terreno, a predecir lo impredecible, a entender que ganar no siempre significa chocar más fuerte, sino colocar al enemigo donde no pueda respirar. Sube rápido. Capitán, favorito, instrumento confiable. Durante 3 años talla una reputación sangrienta en regiones que hoy llamaríamos Polonia y Ucrania. Suprime revueltas, asegura fronteras, quema pueblos cuando hace falta. No por placer, todavía, sino por eficiencia. Porque la eficiencia es lo que mantiene vivo a un hombre sin patria. Pero el favor no es estatus. Y ahí comete el error que siempre rompe a los grandes supervivientes. Se enamora de algo que no puede comprar con fuerza. Elisif, la hija de Yaroslav. Harald pide su mano. Yaroslav lo rechaza. La lógica es fría, implacable, innegable. Harald es un rey sin reino. Un príncipe sin un centavo. Tiene sangre en las manos, sí, pero no tiene oro en los bolsillos. Y en la política medieval, el oro habla más claro que la valentía. Ese rechazo se convierte en combustible. Si el mundo exige oro, Harald conseguirá oro. Y entonces mira hacia el sur. Porque las historias viajan por los ríos como los barcos. Rumores de una ciudad imposible, donde el emperador paga a sus guardias en seda y plata, donde las cúpulas brillan como sol atrapado en metal, donde el tesoro parece no terminar nunca. Los norteños la llaman Miklagard, la gran ciudad, Constantinopla. Harald reúne a sus hombres. Ya no son unos pocos supervivientes, son alrededor de 500, una mezcla de los restos de Stiklestad y nuevos reclutas atraídos por su nombre creciente. Se preparan para el viaje río abajo, por la ruta conocida como de los Rus a los griegos. Y ese camino no es un mapa, es una prueba. El Dnieper no es un río amable, es ancho y tranquilo en partes, pero está roto por 7 cataratas mortales, lugares donde la piedra desgarra el casco de un barco como si fuera tela. Para cruzarlas, los aikingos deben varar sus naves, descargar el cargamento y arrastrar los barcos por tierra sobre rodillos de madera. Es allí donde los hombres mueren, no en una batalla heroica, sino doblados sobre cuerdas, hundidos en barro, vulnerables. Es el lugar perfecto para una emboscada. Y los pechenegos lo saben. Esperan en la hierba alta, en las líneas de árboles, como sombras con arcos. Y cuando los hombres de Harald tiran de los barcos, cuando el músculo está distraído y el hierro guardado, las flechas comienzan a volar. Puntas de hueso golpean escudos, carne expuesta, un grito, luego otro. Los vikingos sueltan las cuerdas y agarran acero. Y aquí, en el barro y la sangre, vemos por primera vez al hombre que está naciendo. Harald no entra en pánico. Organiza, ordena, cierra filas, levanta un perímetro defensivo alrededor de las naves encalladas. El muro de escudos se cierra. Infantería pesada contra caballería ligera que gira como un remolino. Los pechenegos cargan, disparan a quemarropa, intentan romper el círculo. Harald lidera el contraataque. Corta a caballos y jinetes con la eficiencia terrible de alguien que vive con la muerte desde los 15 años. Sobreviven al primer rápido, luego al segundo. Cuando pasan el séptimo, el que llaman el insaciable, el río detrás de ellos está lleno de cuerpos. El guantelete se ha cobrado su precio. Los sobrevivientes recargan los barcos, golpeados, sangrando, y entran en las aguas abiertas del Mar Negro. Entonces el horizonte cambia. No es una costa, es una pared. Murallas gigantes,
triple capa de piedra, extendiéndose de mar a mar. Y detrás, cúpulas de oro brillando bajo el sol Mediterráneo, como si alguien hubiera colocado el cielo sobre la tierra. Miklagard, Constantinopla. Harald se queda en la proa. Tiene 20 años. Ha sobrevivido a la masacre de Stiklestad, al invierno de Suecia, a las guerras del Este, a las emboscadas del Dnieper. Mira la ciudad más rica del mundo y no ve refugio. Ve una bóveda esperando ser abierta. Y da la orden. Remen. El emperador necesita soldados, y Harald Hardrada ha llegado para cobrar. Constantinopla no se parece a nada que Harald haya visto jamás. Cuando pone el pie en el muelle del Cuerno de Oro, el mundo parece estallar en capas. Barcos de Venecia, de Egipto, de Siria, balanceándose unos contra otros. Voces en idiomas que no reconoce. El olor espeso de especias, incienso, sudor humano y agua salada. No es una ciudad, es un organismo vivo, respirando riqueza. Pero Harald no llega como turista. No levanta la vista para admirar las cúpulas, ni se pierde entre los mercaderes. Marcha recto, con sus 500 hombres detrás, hacia donde se recluta la fuerza más temida del imperio, la Guardia Varega. La historia popular los recuerda como guardianes silenciosos del trono, hombres enormes con hachas brillando detrás del emperador. Esa imagen es cómoda y falsa. Los varegos no eran decoración, eran el martillo. Cuando una provincia se rebelaba, cuando los piratas cortaban las rutas comerciales, cuando la multitud amenazaba el palacio, el emperador soltaba a los norteños. Eran extranjeros sin lealtades locales, sin familias que secuestrar, sin razones para conspirar. Solo oro. Harald encaja a la perfección. No entra como soldado raso. Llega con 500 veteranos curtidos en emboscadas y hielo. Los burócratas imperiales no discuten. Necesitan hombres así. Y rápido, Harald se encuentra lanzado al Mediterráneo, persiguiendo corsarios sarracenos que infestan las islas griegas. Aquí ocurre algo decisivo. El modo de guerra vikingo choca con la maquinaria bizantina. Imagina la escena frente a la costa de Asia Menor. Dhow árabes, ligeros y veloces, atacan un convoy mercante. Esperan presas blandas. En lugar de eso, las naves imperiales bajan rampas, y de ellas emergen muros de escudos. Los varegos avanzan sobre cubiertas que se balancean, formando una pared compacta de madera y hierro. Los sarracenos, ágiles, con cimitarra y cuero ligero, chocan contra algo que no cede. Y entonces bajan las hachas danesas. El impacto es devastador. La Dane Axe, manejada con 2 manos, no está hecha para herir, está hecha para borrar. Escudos se parten, brazos desaparecen, cráneos se abren como fruta madura. Harald lucha al frente. Las sagas dirán después que parecía un rayo. Lo cierto es más simple y más terrible. Es un hombre que aprendió que la velocidad y la ferocidad mantienen con vida. No solo derrota a los piratas, los persigue. Quema aldeas costeras para obligar a salir a los defensores. Cuando se rinden, ejecuta a los líderes y esclaviza al resto. No hay discursos, no hay compasión. Esto no es venganza, es método. Y lo más importante no es la sangre, es el botín. La costumbre bizantina permite al comandante quedarse con una parte significativa del saqueo. Harald lo entiende mejor que nadie. Cada barco capturado, cada ciudad saqueada, cada tesoro confiscado. Una porción desaparece discretamente, no en vino, no en mujeres, no en apuestas, en cofres. Cofres que viajan en secreto hacia el norte, de regreso a Kiev, a manos de su viejo aliado Yaroslav. Plata árabe, oro bizantino, gemas, seda. Harald está convirtiendo la violencia en capital. Es, sin exagerar, el primer vikingo capitalista de riesgo. Invierte sangre hoy para retirar imperios mañana.
Para 1035, su nombre circula incluso entre los cronistas griegos, que suelen despreciar a los bárbaros. Lo llaman Araltes. Escriben de él con una mezcla incómoda de miedo y admiración. Para el emperador Miguel IV, Harald es el arma perfecta, fiel mientras la bolsa esté llena, aterrador para cualquiera que se cruce. Lo ascienden, manglavites, alto rango cortesano. Pero la guerra nunca se queda quieta. Sicilia arde. La isla, estratégica y rica, se está perdiendo ante los sarracenos. El emperador envía a su mejor general, Jorge Maniaces, y junto a él envía a su bulldog nórdico. Los olivares sicilianos pronto se tiñen de rojo. Harald pelea en ciudades antiguas, entre ruinas romanas y fortalezas árabes. Aprende asedios mediterráneos, traiciones políticas, alianzas frágiles. Gana más oro, más reputación. Y algo aún más peligroso, poder personal. Para 1042, Harald ya no es solo rico, es famoso, y en Constantinopla la fama mata. Miguel IV muere. Su sobrino Miguel V toma el trono. Joven, inseguro, paranoico. Mira al gigante noruego no como herramienta, sino como amenaza. Lo acusa de malversación de fondos imperiales. La acusación no es falsa, pero tampoco es el verdadero motivo. Harald es arrojado a una mazmorra. Las sagas hablan de visiones milagrosas, de santos que lo salvan. La realidad es más sucia, más humana. La guardia varega se divide. Unos son leales al nuevo emperador, otros son leales a Harald y al oro que promete. Afuera, la ciudad arde. El pueblo se ha levantado. Miguel V ha exiliado a la popular emperatriz Zoe, y Constantinopla responde como siempre, con furia, calles en llamas, estatuas derribadas, gritos de muerte. La prisión se rompe. Harald sale de la oscuridad y entra en una revolución. No huye, elige bando, se alinea con Zoe, y Zoe tiene una tarea muy específica para su perro de guerra. Miguel V es arrastrado desde el monasterio de Estudión. La multitud exige justicia. En la tradición bizantina, un emperador no puede reinar si está físicamente mutilado. No hace falta matarlo, basta con destruirlo. Harald sostiene al emperador. Las crónicas sonríen con morbo al describir el momento. El rey futuro de Noruega, el último vikingo, toma una hoja, o quizá solo sus pulgares, y arranca los ojos del César de Roma. No es simbólico, es íntimo, es personal. Con ese acto, Harald no solo sobrevive, se consagra como hacedor de reyes y destructor de tronos. Pero la gratitud política dura poco. Zoe vuelve al poder, y hoy observa a Harald con cautela. Un hombre que ciega emperadores no es un sirviente, es un riesgo. Ella le niega permiso para abandonar la ciudad. Quiere tenerlo cerca. Útil. Encadenado. Harald está harto de cadenas. Reúne a sus hombres. Reúne su tesoro escondido durante años. En la noche toman 2 galeras del puerto. Pero hay un problema monumental. El cuerno de oro está sellado. Una cadena de hierro gigantesca cruza el agua, diseñada para detener flotas enteras. Nadie pasa. Harald observa la cadena, observa sus barcos, y no se da la vuelta. Da una orden absurda. Todos los hombres que no reman corren hacia la popa con los cofres más pesados. El peso se desplaza. La proa se eleva como una rampa. El barco embiste la cadena. La quilla cruje. Madera contra hierro. El navío queda suspendido, equilibrado, a punto de partirse. ¡Adelante!, grita Harald. Los hombres corren hacia la proa. El equilibrio se rompe. El barco se desliza sobre la cadena y cae al agua abierta del otro lado. Libres. El segundo barco no tiene tanta suerte. Se parte. Se hunde. Oro y hombres desaparecen bajo el agua oscura. Harald no mira atrás. Izan vela. El viento los empuja hacia el mar negro. Detrás quedan un emperador ciego, una emperatriz calculadora y las ruinas de una prisión.
Delante, el norte. Delante, Kiev. Delante, una corona que por fin parece alcanzable. El viaje de regreso hacia el norte no es una huida, es un desfile silencioso. Cuando las naves de Harald vuelven a internarse en las aguas del Dnieper, ya no transportan a un mercenario perseguido, sino a un hombre cargado de leyenda. Kiev lo recibe como se recibe a los vencedores, con respeto, cautela y una mirada nueva. Yaroslav el Sabio ya no ve frente a él a un príncipe sin reino. Ve a un socio peligroso. Y finalmente, Harald obtiene lo que antes le fue negado. Se casa con Elisif. La boda es solemne, pero casi secundaria. El verdadero matrimonio es con el oro. Las sagas insisten en que nunca antes se había visto tanta riqueza concentrada en manos de un solo hombre del norte. Plata árabe, oro bizantino, gemas, sedas, años de violencia convertidos en peso muerto que hunde los cascos de sus barcos cuando por fin zarpa hacia Escandinavia. Cuando Harald cruza el Báltico y llega a Suecia, los barcos navegan tan bajos que parece que el mar quiera tragárselos. El rumor se extiende más rápido que el viento. El exiliado ha regresado y trae el tesoro de un imperio. Pero Noruega ya no es la tierra que dejó atrás. El trono lo ocupa su sobrino, Magnus Olafsson, hijo ilegítimo de San Olaf. Magnus es joven, carismático, amado por su pueblo. Ha logrado algo extraordinario: unir Noruega y Dinamarca bajo una sola corona. Pero hay un problema que ni la legitimidad ni el cariño popular pueden ocultar. Está arruinado. Las guerras cuestan dinero. Las flotas cuestan dinero. Los hombres cuestan dinero. Y Magnus no tiene suficiente. Harald lo sabe en el momento en que evalúa el tablero. Podría invadir. Podría quemar ciudades. Podría tomar la corona a la antigua manera vikinga. Pero Harald ya no es solo un vikingo. Es un político moldeado en Constantinopla. Una guerra civil destruiría el reino que desea gobernar. Así que propone algo impensable para el norte: una compra de poder. Invita a Magnus a negociar. En la cubierta de su nave insignia, el contraste es brutal. De un lado, un rey joven con un ejército leal pero mal pagado. Del otro, un tío marcado por cicatrices, respaldado por cofres rebosantes. Harald ofrece oro. Mucho oro. A cambio, Magnus comparte el trono. No hay batalla. No hay sangre. Es un golpe de estado silencioso, sellado con plata. Harald literalmente compra la mitad de Noruega. Durante 2 años gobiernan juntos, una alianza incómoda. Magnus es el rey bueno. Harald es el rey temido. En 1047, Magnus muere. Las causas nunca quedaron claras. Algunos hablan de enfermedad, otros de accidente. Los historiadores modernos levantan una ceja recordando los años de Harald entre venenos bizantinos y conspiraciones palaciegas. No hay pruebas, solo sospechas. En su lecho de muerte, Magnus divide el legado: Dinamarca para Svein Estridsson, Noruega para Harald. El correinado termina. Harald Hardrada es rey absoluto. Y el cambio se siente de inmediato. Los noruegos estaban acostumbrados a reyes que negociaban con los jefes locales, que escuchaban a la asamblea, que respetaban viejas costumbres. Harald ve algo muy distinto. Ve desorden, ve desobediencia, ve un reino que necesita disciplina. La paciencia se acaba. Trae al norte lo que aprendió en el sur: centralización, miedo, castigo ejemplar. Ya no compra lealtades, las impone. Los caudillos que se creen independientes empiezan a desaparecer. Los evasores de impuestos aprenden que el rey siempre cobra. El nombre Hardrada deja de ser un apodo y se convierte en advertencia. Mientras tanto, al sur, Dinamarca sigue siendo una espina clavada. Harald nunca aceptó que Magnus la cediera. Durante casi 20 años lanza una guerra de desgaste contra el rey Svein. No busca conquistar territorios, busca arruinar la vida.
Cada verano sus flotas descienden sobre la costa danesa, quemando cosechas, matando ganado, encadenando jóvenes para los mercados de esclavos. El mensaje es claro. Si no puedes proteger a tu pueblo, no mereces gobernarlo. El punto culminante llega con la destrucción de Edeby, el mayor centro comercial del mundo vikingo. Harald lo reduce a cenizas. No es una victoria militar, es una declaración. Si no puede gobernar Dinamarca, se asegurará de que nadie prospere sin su permiso. Pero el peligro real no viene del extranjero, viene del interior. La nobleza noruega empieza a murmurar. Acostumbrados a la vieja libertad, ven en Harald a un tirano oriental. El hombre que encarna esa oposición es Einar Tambarskjælve, anciano, respetado, héroe de guerras pasadas, es la voz de los campesinos y de la ley. En la asamblea se atreve a criticar al rey. Para Harald, Einar no es un opositor, es un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan. Invita a Einar y a su hijo a una reunión de reconciliación en su granja real. En cuanto Einar cruza el umbral, comprende la verdad. Aquí huele a traición, murmura. Las puertas se cierran. No hay juicio. No hay palabras. Padre e hijo son asesinados allí mismo, bajo el techo de la hospitalidad. El impacto es sísmico. Matar a un noble en una casa de huéspedes es un sacrilegio. Pero funciona. La oposición queda decapitada. Los demás jefes miran la sangre en el suelo y entienden el nuevo orden. Con Harald Sigurdsson no se debate. Se obedece. Para consolidar su poder, funda un nuevo centro estratégico en el fondo de un fiordo profundo. Lo llama Oslo. En el futuro será una capital tranquila. En 1050 es una base militar, una amenaza permanente apuntando hacia Dinamarca. En 1064, incluso Harald debe aceptar la realidad. La guerra con Dinamarca es un empate eterno. Firma la paz. Renuncia a su reclamo. Para cualquier otro rey sería una derrota. Para Harald es liberar espacio. Tiene 50 años. La mayoría de los hombres de su generación están muertos. Pero él no sabe detenerse. La paz le deja un ejército enorme, veterano y ocioso. Necesita una nueva guerra. Y entonces, al otro lado del Mar del Norte, un viejo rey muere tranquilamente en su cama. Enero de 1066. El trono de Inglaterra queda vacío. La muerte de Eduardo el Confesor cae como una piedra en aguas tranquilas, y las ondas se expanden por toda Europa. En Inglaterra, el Consejo de Nobles no pierde tiempo. Coronan a Harold Godwinson, el hombre más poderoso del reino, veterano, pragmático, respetado. Pero las coronas en tiempos de crisis nunca encajan del todo. Al otro lado del canal, Guillermo de Normandía ya está talando bosques, construyendo barcos, jurando que el trono le fue prometido. Inglaterra huele a guerra, y entonces aparece el tercer jugador. No llega con un ejército, llega con rencor. Tostig Godwinson, hermano del nuevo rey inglés, entra en escena como un veneno bien dosificado. Ha sido despojado de su condado, exiliado, humillado. Odia a su hermano con una intensidad casi religiosa, y sabe exactamente a quién ofrecerle esa ira. Viaja al norte, cruza mares, entra en Oslo, se presenta ante Harald Hardrada. La conversación que sigue no queda registrada palabra por palabra, pero su efecto resuena durante siglos. Tostig describe una Inglaterra dividida, cansada, vulnerable. Habla de un pueblo que desprecia a Harold Godwinson. Susurra una idea peligrosa: un nuevo imperio del Mar del Norte, uniendo Noruega e Inglaterra bajo un solo rey. Harald escucha. Tiene 50 años. Las cicatrices duelen más con el frío. Sus huesos han pasado décadas sobre cubiertas de barcos y campos de batalla. Debería estar pensando en sucesión, no en conquista. Pero hay hombres que no saben vivir sin horizonte,
y Harald es uno de ellos. Busca una excusa legal. La encuentra en un tratado antiguo, firmado por su sobrino Magnus, que sugiere que si un rey inglés muere sin herederos, el otro hereda. Es endeble, es discutible. Para Harald es suficiente. Ordena el Leidang. No es una incursión, es la movilización total del reino. 300 de naves, 15.000 hombres, la mayor fuerza vikinga jamás reunida para una sola campaña. Mientras la flota se concentra, algo extraño ocurre. Las sagas hablan de presagios, sueños oscuros. Una mujer gigante montada en un lobo arrojando cadáveres a sus fauces. Cuervos posados en las proas, esperando. El mensaje es claro. Vais a morir. Harald ignora los augurios. Deja a su hijo Magnus gobernando Noruega. Lleva consigo a su esposa Elisif, a sus hijas y a su hijo menor Olaf. No planea saquear Inglaterra y marcharse. Planea quedarse. Planea reinar. En septiembre de 1066, el viento cambia. Las velas se alzan. Las proas cortan el mar del norte. Mientras Harold Godwinson espera en el sur, mirando hacia Normandía, el martillo cae desde el norte. La sorpresa es absoluta. Las naves vikingas remontan el río Ouse y anclan en Riccal, a apenas 10 millas de York. Los condes del norte, Edwin y Morcar, jóvenes e inexpertos, cometen un error fatal. En lugar de atrincherarse tras los muros de York, marchan a campo abierto para enfrentarse al general más experimentado del mundo. El 20 de septiembre, en Fulford, los ejércitos chocan. No es una batalla, es una lección. Harald observa el terreno y detecta una debilidad. Un pantano, una zanja. Maniobra sus tropas para empujar a los ingleses contra el fango. El estandarte Lancaster ondea en el centro. La línea inglesa se rompe. La retirada se convierte en huida. Las sagas exageran, como siempre, pero la imagen permanece. Cuerpos amontonados hasta que los vikingos cruzan secos sobre ellos. York se rinde. Y aquí Harald toma una decisión que desconcierta a la mente moderna. No saquea la ciudad. No deja entrar a sus 15.000 hombres. Quiere gobernar Inglaterra, no aterrorizarla. Exige rehenes y promete paz. Los ciudadanos aceptan. El intercambio se hará en un cruce cercano. Stamford Bridge, lunes 25 de septiembre de 1066. El día es anormalmente caluroso. Un sol de verano tardío cae sobre Yorkshire. Harald evalúa el clima y comete el error que sellará su destino. Ordena dejar las cotas de malla en los barcos. 30 libras de hierro por hombre. Demasiado calor. Demasiado peso. Los vikingos marchan ligeros. Escudos, cascos, armas, túnicas de tela sobre piel expuesta, ríen. Se sienten victoriosos. Creen que la guerra ha terminado. Junto al río Derwent esperan a los rehenes de York. Entonces aparece el polvo. Una nube en el horizonte oeste. Un destello de acero bajo el sol. Al principio nadie entiende. ¿Son los rehenes? Tostig entrecierra los ojos. La nube crece. Se transforma en un bosque de lanzas. Luego los estandartes. No banderas blancas. El dragón dorado de Wessex. Harold Godwinson ha hecho lo imposible. Ha marchado casi 200 millas en 4 días. Ha llevado a todo el ejército inglés, armado, descansado y furioso, directo al corazón del campamento vikingo. Hardrada ha sido superado. Los vikingos están divididos por el río, mal armados, sin armadura, sorprendidos. Tostig entra en pánico. Sugiere retirada. Volver a los barcos. Harald mira al ejército inglés avanzando como una marea. El Hardrada no huye. Clava su estandarte en la tierra. Envía jinetes a llamar refuerzos desde Riccal, sabiendo que no llegarán a tiempo. Ordena formar un círculo defensivo. El final de la era vikinga está a punto de comenzar. El choque llega primero en el lado oeste del río Derwent. La vanguardia inglesa se estrella contra los vikingos desprevenidos
y la masacre es inmediata. Sin armadura, empujados hacia el agua, hombres resbalan en el barro y desaparecen bajo la corriente. El río se tiñe de rojo en minutos. Los supervivientes corren hacia el estrecho puente de madera, el único paso hacia la orilla este, donde Harald intenta organizar una defensa. Y allí, en el puente, la historia se vuelve casi mítica. Un solo guerrero vikingo, enorme, cubierto de sudor y sangre, se planta en el centro del paso. Empuña una gran hacha danesa. Durante casi una hora contiene al ejército inglés entero. Flechas rebotan en su escudo. Lanzas se parten. Hombres caen uno tras otro. Las crónicas inglesas, escritas por sus enemigos, registran el asombro y el terror. El cuello de botella funciona. Ese sacrificio compra tiempo. Harald forma un muro circular en la colina tras el puente. Escudos unidos. Hombres hombro con hombro. Cuando finalmente un soldado inglés logra deslizarse río abajo en un barril y clavar una lanza por debajo del puente, atravesando al gigante, el paso se abre. El héroe cae. El precio ha sido pagado. Los ingleses cruzan. Antes del choque final, ocurre algo extraño. Un jinete sale de las filas inglesas. No anuncia su nombre. Se acerca a Tostig. Le ofrece paz. Le promete devolverle su condado y un tercio del reino. Tostig duda. Pregunta por su aliado, el rey de Noruega. La respuesta es seca, famosa, cruel. 7 pies de tierra inglesa, quizá un poco más, porque es más alto que otros hombres. La negociación termina. Las espadas hablan. Harald Hardrada, con 50 años y sin cota de malla, da la orden del flecha de guerra. Entra en Berserksgangr, ese estado de furia fría que los hombres del norte conocen bien. Abandona la seguridad del muro. Avanza. Ataca. Por un instante imposible parece que puede ganar. Más ligero, más rápido, abre brechas. Su espada trabaja a 2 manos. El empuje inglés se frena. La línea duda. Los hombres retroceden ante la ferocidad desnuda de un rey que pelea como si el tiempo no existiera. Pero esto no es una saga. Es la realidad. Y en la realidad, la carne sin hierro no resiste a los proyectiles. Una flecha silba en el aire. No hay duelo. No hay gloria. No hay advertencia. Impacta a Harald en la garganta. El rayo del norte se detiene en seco. El rey cae de rodillas, manos al cuello, ahogándose en su propia sangre. Colapsa sobre la tierra que le prometieron. 7 pies de suelo inglés. El combate se congela a un latido. Tostig corre hacia el cuerpo. Los ingleses vuelven a ofrecer rendición. Los vikingos miran a su rey muerto y rechazan la vida. Gritan, cargan, eligen morir con él. Es el crepúsculo de los dioses representado en un campo embarrado de Yorkshire. Los refuerzos vikingos llegan por fin desde los barcos, exhaustos por el calor y la carrera. Entran en la lucha en un frenesí suicida que las sagas llamarán la tormenta de Orri. Pelean hasta no poder levantar las hachas. Al atardecer, Tostig Godwinson yace muerto. El campo queda en silencio. La invasión de 1066 ha terminado. El saldo es devastador. De las 300 naves que zarparon de Noruega con sueños de imperio, solo 24 bastan para llevar a los supervivientes de regreso. Una generación entera de hombres del norte queda pudriéndose en el barro. Décadas después, se dirá que los huesos aún blanqueaban el suelo de Stamford Bridge. Harold Godwinson ha ganado una victoria milagrosa, pero la historia no concede descansos. Mientras los cadáveres aún yacen calientes en Stamford Bridge, el tiempo comienza a moverse otra vez. Harold Godwinson permanece en York, enterrando a los muertos, atendiendo a los heridos, intentando recomponer un ejército destrozado por el calor, la marcha forzada
y la batalla más sangrienta de su vida. Ha derrotado al último gran rey vikingo. Ha salvado Inglaterra del Norte. Debería ser el final de la historia. Pero la historia nunca se detiene para celebrar. 3 días después, el viento cambia. En el sur, lejos de Yorkshire, las velas aparecen en el horizonte. Guillermo de Normandía desembarca en la costa inglesa, en Pevensey, con un ejército fresco, organizado y perfectamente armado. Caballería pesada, arqueros, infantería disciplinada. Todo lo que Harold Godwinson ya no tiene. El rey inglés no tiene elección. Reúne a los supervivientes de Stamford Bridge, hombres exhaustos, heridos, muchos sin su equipo completo, y los obliga a marchar otra vez, casi 300 millas hacia el sur, sin descanso, sin tiempo para reclutar refuerzos. 3 semanas después de derrotar a Harald Hardrada, Godwinson se enfrenta a Guillermo en Hastings. Pierde. Y aquí yace la ironía brutal del destino. Harald Hardrada no conquistó Inglaterra, pero fue la razón por la que Inglaterra fue conquistada. Sin Stamford Bridge no hay Hastings. Sin Hastings no hay Inglaterra normanda. El idioma, la cultura, la aristocracia, la historia misma de las islas habrían sido distintas. El último vikingo no ganó el reino. Lo preparó para otro. El cuerpo de Harald Hardrada es devuelto a Noruega. Es enterrado en Trondheim, luego trasladado, luego perdido. Su tumba desaparece bajo reformas y siglos, como si la tierra misma se negara a fijarlo en un solo lugar. Es un final apropiado para un hombre que nunca dejó de moverse. Con su muerte, algo más se extingue. No solo cae un rey, se cierra una era. Después de 1066, aún habrá incursiones vikingas, aún habrá saqueos menores, pero el tiempo de los grandes reyes del mar termina aquí. Las flotas ya no fundan imperios. Escandinavia gira hacia adentro. Reinos cristianos, leyes escritas, impuestos, burocracia. El mundo ha cambiado. Harald Hardrada fue un anacronismo. Un hombre nacido demasiado tarde. Intentó forzar al mundo a seguir siendo lo que había sido. Un lugar gobernado por el hacha, el valor personal y la conquista abierta. Pero el siglo XI ya avanzaba hacia otra cosa. Feudalismo, estados, dinastías legales, administración. Harald fue muchas cosas. Adolescente exiliado, comandante ruso, mercenario bizantino, corsario del Mediterráneo, rey noruego. Persiguió el horizonte durante toda su vida. Hasta que el horizonte finalmente lo alcanzó. En el final, obtuvo exactamente lo que prometió a sus enemigos: 7 pies de tierra. Pero en esos 7 pies enterró una era entera. Pero incluso después de su muerte, Harald Hardrada siguió moldeando el mundo. Porque la historia no se mide solo por victorias inmediatas, sino por las consecuencias invisibles que se despliegan con el tiempo. Y Stamford Bridge fue una grieta sísmica que recorrió toda Europa medieval. Inglaterra, agotada y sangrando, cayó en manos normandas. Guillermo no solo tomó una corona, implantó un sistema. Castillos de piedra reemplazaron salones de madera. El francés normando se mezcló con el anglosajón, dando origen a un nuevo idioma. Las leyes, la nobleza, incluso la manera de concebir el poder cambiaron para siempre. Todo eso ocurrió porque, en el norte, un rey vikingo decidió lanzar un último dado contra el destino. Ese es el verdadero alcance de Harald Hardrada. No fue el vencedor final, fue el catalizador. En Escandinavia, el impacto fue distinto pero igual de profundo. La derrota en Inglaterra no solo eliminó a una generación entera de guerreros noruegos, también rompió el mito de invencibilidad vikinga. Las grandes expediciones transoceánicas dejaron de ser viables. La riqueza ya no provenía del saqueo, sino del comercio,
los impuestos y la administración. Los reyes nórdicos aprendieron la lección que Roma había enseñado siglos antes. El mundo ya no pertenecía al más feroz, sino al más organizado. La conversión al cristianismo se aceleró. Las antiguas tradiciones guerreras fueron absorbidas o reprimidas. Los Skalds siguieron cantando, pero ahora lo hacían en salones donde el poder se legitimaba con documentos y sellos, no con sangre. Y sin embargo, Harald nunca fue olvidado. Las sagas lo recuerdan como un gigante, como un trueno humano, como el hombre que encarnó el espíritu vikingo hasta el último aliento. No era un rey amable, no era justo, no era piadoso, pero era indomable. Y eso, en la memoria colectiva, pesa más que cualquier virtud cívica. Es significativo que su figura sobreviva más en la leyenda que en la administración. Los reyes que vinieron después gobernaron mejor, pero ninguno fue recordado con la misma intensidad, porque Harald Hardrada representó algo que el mundo estaba perdiendo: la idea de que un solo hombre, armado solo con su voluntad y su espada, podía alterar el curso de la historia. Después de él, el poder se volvió impersonal, sistémico, anónimo. Las guerras ya no dependían de héroes, sino de recursos. Los reinos ya no se levantaban por carisma, sino por burocracia. El rugido del berserker fue reemplazado por el silencio del escribano. Y aún así, cuando miramos hacia atrás, es Harald quien se alza en el horizonte, no como un modelo a seguir, sino como un recordatorio de que hubo un tiempo en que el mundo aún podía ser sacudido por la furia de un solo hombre. Y quizá por eso Harald Hardrada sigue fascinando. No porque fuera bueno, no porque fuera justo, sino porque fue absoluto. En un mundo que empezaba a llenarse de compromisos, tratados y cálculos legales, Harald fue una fuerza primitiva que se negó a diluirse. No entendía el poder como algo que se administra, sino como algo que se impone. Para él, gobernar no era convencer, era quebrar la resistencia hasta que ya no quedara nada que oponer. Esa mentalidad, forjada en los campos de muerte de Stiklestad, pulida en las estepas del Rus y perfeccionada en los callejones sangrientos de Constantinopla, ya no tenía lugar en la Europa que estaba naciendo. Y ahí reside la tragedia. Harald no perdió porque fuera débil, perdió porque el mundo dejó de ser el suyo. El siglo XI marcó un punto de inflexión. Las guerras ya no se ganaban solo con furia y valor personal. Se ganaban con logística, con legitimidad política, con alianzas selladas por matrimonio y documentos. El poder ya no caminaba al frente del ejército con una espada en la mano. Se sentaba detrás de mesas cubiertas de pergaminos. Harald nunca aprendió, ni quiso aprender, esa lección. Incluso su última campaña lo demuestra. Inglaterra no fue solo una ambición territorial. Fue un intento desesperado de revivir el viejo sueño vikingo. Un imperio del mar, sostenido por la conquista directa. Pero ese sueño ya estaba muriendo. Y Harald llegó demasiado tarde para salvarlo. Su muerte en Stamford Bridge no fue solo la caída de un rey. Fue el cierre simbólico de 3 siglos de expansión nórdica. Después de él, los mares del norte ya no producirían conquistadores de reinos, sino comerciantes, administradores y reyes que gobernaban desde la estabilidad, no desde la guerra constante. Por eso, cuando decimos que Harald Hardrada fue el último vikingo, no es una exageración poética. Es una constatación histórica. Con él muere la idea de que la violencia individual podía moldear imperios. Con él se apaga la era del aventurero absoluto. Lo que sigue es un mundo más predecible, y quizá más seguro, pero también menos salvaje. La historia suele avanzar así.
no con finales limpios, sino con hombres que encarnan valores destinados a desaparecer. Harald Hardrada fue uno de ellos, un rey que vivió demasiado intensamente para sobrevivir a su propio tiempo. Después de Stamford Bridge, el mundo no se detuvo para llorar a Harald Hardrada. La historia nunca lo hace. Mientras los cuerpos aún se enfriaban junto al río Derwent y los cuervos descendían sobre el campo de batalla, Inglaterra ya se preparaba para la siguiente catástrofe. El rey Harold Godwinson no tuvo tiempo de celebrar su victoria. Apenas 3 días después, el viento cambió, y con él el destino de Europa. Guillermo de Normandía había cruzado el canal. El ejército inglés, agotado, mutilado, privado de muchos de sus mejores guerreros muertos en Yorkshire, tuvo que marchar de nuevo. Casi 200 kilómetros en pocas semanas, sin descanso, sin refuerzos, sin tiempo para enterrar a los caídos. Cuando se encontraron en Hastings, el resultado ya estaba inclinado por la balanza invisible que Harald Hardrada había empujado con su última invasión. Sin Stamford Bridge no hay Hastings. Sin Harald Hardrada no hay Guillermo el Conquistador. Ese es el último acto de ironía. El hombre que soñó con conquistar Inglaterra no lo hizo, pero hizo posible que otro lo lograra. Su invasión fue el golpe que debilitó el escudo inglés justo antes del impacto final. En ese sentido, Harald cambió la historia sin obtener la recompensa, y ese patrón define toda su vida. Ganó batallas, pero sembró ruinas. Acumuló oro, pero murió lejos de su hogar. Se convirtió en rey, pero gobernó con miedo, no con amor. Cuando su cuerpo fue devuelto a Noruega y enterrado en Trondheim, no hubo imperio que heredara su nombre. No hubo dinastía gloriosa. No hubo continuidad. Solo recuerdos fragmentados, sagas exageradas, crónicas hostiles y un silencio largo que cubrió su tumba. Es apropiado, porque Harald Hardrada no fue un constructor de futuros, fue un consumidor de presentes. Donde pasaba, el mundo se transformaba, pero rara vez para mejor. Su legado no está en las leyes que dejó ni en las ciudades que fundó, sino en los límites que marcó, en el punto exacto donde una era termina y otra comienza. Con su muerte, el norte dejó de mirar hacia el mar como camino de conquista. Escandinavia se cristianizó por completo, se burocratizó, se volvió estable. El caos que había impulsado a generaciones de vikingos se disipó. La furia dio paso al orden. Y así, el último vikingo cayó no como un rey civilizador, sino como lo que siempre fue, un guerrero en movimiento, incapaz de detenerse, incluso cuando el mundo ya había seguido adelante. Harald Hardrada no murió joven, murió tarde. Demasiado tarde para el mundo que recordaba, demasiado pronto para el mundo que venía. Y en ese espacio entre dos eras dejó enterrado algo más que su cuerpo. Dejó enterrado un modo de vivir, de luchar y de entender el poder. 7 pies de tierra inglesa, un rey sin imperio y el final definitivo de la edad vikinga. Cada civilización guarda secretos olvidados. Suscríbete para descubrirlos uno a uno.